capítulo más de Noticias Comentadas. Hoy vamos a hablar de colegios y móviles, escuelas en el parque y escuelas proyectadas en 3D. Así que hoy no estamos solos, tenemos con nosotros a Cristian. Cristian, bienvenido. Muy buenas, muchas gracias por haberme traído aquí. ¿Estás dispuesto? A ver qué me preguntáis hoy, pero sí, en principio sí. Venga, vamos a ello. Así Grito de que miedo. es muy fácil. 4 noticias, comentamos las noticias y a ver qué os parece. Ana, ¿lees Vamos la allá, primera? empiezo yo con la primera noticia, ¿vale? Colegios sin móviles en Francia, ¿vale? En Francia se ha reforzado la prohibición del uso de móviles en colegios hasta los 15 años, buscando mejorar la concentración y reducir distracciones. Vamos a hablar sobre esto, ¿vale? La pregunta es, ¿crees que tu generación es más lista gracias al móvil o más distraída? A ver, yo creo que más que mi generación como tal sería más la generación de mi hermana, que mi hermana es más pequeña, porque yo me acuerdo que el primer móvil que tuve en mis manos era un Blueberry o un Blackberry, como se llamaban estos, que iban a teclas y el único juego que tenía era la serpiente y me lo daba mi padre y ya está. Yo móvil táctil como tal no vi hasta que tendría por lo menos, no sé, 10, 11 años. Yo creo que como tal la edad de los móviles está demasiado descontrolada, porque sí es verdad que el otro día fui la semana pasada a una charla sobre niños de TDAH en Castellón, donde digo yo, y decían que el regalo más puesto en las comuniones eran los móviles, y la comunión creo que es a los 8 o 9, Sí. depende del sitio. Y me parece una barbaridad darle a un niño de 9 años ya el uso de un dispositivo móvil, que pueda buscar lo que quiera, que haga lo que quiera, sin ningún tipo de control parental, cosas Claro, así. teniendo en cuenta que ahora tenemos smartphones que tienen acceso a Son absolutamente peligrosísimos. Yo creo que más que mi generación, sería más la generación de mi hermana, del poderlo buscar todo. Mi hermana ya dice, no sé esto, pues le pregunto a ChatGPT, le pregunto a Gemini, a Opera, a cualquier cosa, y se lo pregunta todo y ya está. Y en el colegio, Cristian, cuando ibas al colegio, ¿la tecnología ya estaba dentro? ¿No estaba? ¿Qué opinas de eso? En el mío sí estaba. Lo que fue justo el año de transición donde pusieron las pantallas táctiles y todo eso, yo hasta hasta tercero de primaria yo no tuve ninguna pizarra digital, y ya en cuarto nos trajeron la primera pizarra digital que iba fatal, que era solamente un proyector que tenía para escribir como una pizarra blanca y ya está, no tenía nada más. Y luego sí es verdad que ya en bachillerato pusieron la ley de que todos los aulas tuviesen una pizarra digital grande, que fuese como un ordenador aparte, y es cuando ya me pilló, pero no, en el colegio como tal las tecnologías no se usaban tanto. Ahora sí es verdad que creo que en el colegio tienen obligatorio los Chromebook, pero en el mío no nos pilló. Sí, yo creo que ya está incorporada la tecnología a los colegios, pero yo creo que no es problema de la tecnología, es que no hay un programa claro de incorporación de la tecnología a las escuelas. Creo que es algo que no está estudiado y que sí deberíamos de tomar partida. No podemos vivir ajenos a la tecnología. Al final estamos, como decíamos con Luis de Mena, en el siglo de la tecnología. Entonces, lo que pasa es que hay que tener una actuación responsable. Y creo que todo empieza en el colegio, aunque has apuntado muy bien que también en casa, que yo creo que es un poquito también lo que tiene que ser. ¿Y las relaciones personales? Cuando llega el móvil, ¿eso cómo lo vivís? Yo era siempre lo típico de, bueno, vamos al colegio y nos dicen el jueves a las 7 quedamos aquí, no sé qué, y siempre los jueves a las 7 pues estabas en ese mismo sitio, jugábamos al fútbol, siempre pues incluso hasta los 15 años, cuando seguía yo en cuarto de la ESO, incluso en primero de bachillerato, pues como que no era tan común salir y decir, bueno, pues vamos a jugar al móvil o a hacer cosas, y yo sí es verdad que algunas veces he salido aquí a las pistas del barrio y he visto a niños de, yo que sé, 7, 8 años estar todos en corro, pero en vez de estar hablando, estar jugando al Clash Royale o al Brawl Stars, y digo, esto es Claro, no. inviable, ni se miran a los ojos, ni se hablan, tampoco No se tienen como relacionan, ¿verdad? una interacción real de, bueno, ahora qué hacemos, no sé qué, siempre están haciendo esto, y dice, mira lo que te pasa, mira lo que te he compartido. Eso me parece un poco triste al final. Sí, que a lo mejor estás en un grupo de amigos y estás hablando por el WhatsApp directamente Sí. en vez de estar hablando Pero mirándote está a muy los bien porque ojos. parece como que esta reflexión siempre es cosa de mayores, de Sí. mi época, no sé mi qué, y Cristian, que es una persona muy joven, ¿ya has percibido esa circunstancia? Sí, yo esa no le saco sensación? tantos años a mi hermana, yo le saco 9, y en 9 años anda que no ha avanzado el tema de los móviles. Claro, es que el primer pensamos que ha móvil sido ha hace visto- muchos años. Mi hermana el primer móvil que ha visto ya ha sido un smartphone, y el primero que vi pues es eso, el de teclas y En Nokia. la serpientita, no había más. Sí. ¿Dónde pensáis que llegaremos? Es decir, ¿la tecnología nos va a invadir absolutamente la educación? ¿Los colegios estarán totalmente digitalizados? Yo creo que sí, yo creo que de aquí a unos años, no digo cuántos, no sé si 10, 20, 30, los libros tienen que desaparecer. Los libros también están un poco obsoletos, porque es que un libro al final, yo me acuerdo es que tener que renovar libros, lo de los programas Releo, eso es un poco coñazo, y lo que tiene es que no se pueden actualizar. Claro. Porque yo tenía libros en los que me decían los profesores, mira, esto lo tenéis que tachar, que se ha demostrado que esto es falso, no sé qué,
Y eso en una actualización en una página web se hace al instante y no tienes ni que tachar, ni que comprar libro nuevo, sino que sería una suscripción, yo que sé, anual a los libros y que se te descarguen. Claro, es ver un poco esa parte positiva Sí, también ¿ves? de la Es otro punto de tecnología, vista, claro. porque siempre nosotros pensamos que los libros en físico es algo positivo, pero mira, la vista de ellos también es... Sí, la actualización, como bien dice Claro. Cristian, claro, está muchísimo más actualizado en el día a día como ahora mismo pues se puede hacer tecnológicamente. Que al final un libro no deja de ser algo publicado a lo mejor hace 10, 15 años, aunque se hagan revisiones luego de publicación, imposible. pero es imposible actualizarlo 100% todo. Entonces, ese punto yo creo que sí que Sí, es muy eso es- positivo, eso pero es- se tendrá que tener un control, claro, al final para hacerlo. Vale, segunda noticia, ¿vale? Vamos con la segunda noticia. Finlandia elimina asignaturas. El sistema educativo finlandés apuesta por el aprendizaje por proyectos. Los alumnos ya no estudian materias separadas, sino fenómenos globales. ¿Qué pensáis? ¿Que el sistema actual forma gente lista o solo gente para que apruebe? Y que para que pase el corte y supere y se acabó. ¿Qué sensación tienes tú, Cristian, de aprender o de superar? Eso es un movidón, porque yo me acuerdo que hace 2 años en segundo de bachillerato, yo quería casi un 14 de 14 en la EBAU, porque yo quería entrar a medicina y mi objetivo era sacar nota, y ya está, no era ni aprender ni nada. Me acuerdo que muchos profesores decían, yo me he tenido que coger segundo de bachillerato, macho, y es que a mí no me gusta porque es enseñarte para hacer un examen. Claro. Yo estoy en medicina, estoy en segundo todavía, y me están hablando del MIR, para tener que hacerlo dentro de 4 años, porque la carrera te prepara, al menos medicina, yo lo estoy notando un poco que es para hacer un examen bien y olvidarte. Y bachillerato lo veo igual, hacer el examen bien y olvidarte. A mí me llegó a decir la profesora de literatura de no van a ver lo que sabes, van a ver que coges, lo vomitas y cuanto antes lo hagas mejor. Claro. Porque dicen, no me gusta dar segundo de bachillerato porque es aprender a hacer un examen más que dar clases, no aprendes realmente. ¿Tienes la sensación, Cristian, que al empezar la universidad es como que empiezas de cero casi? No te digo de cero porque evidentemente hay a lo mejor alguna cosa que retienes, pero que no tienes un conocimiento fundamental de todo lo que has hecho, no es una pérdida Un de global, tiempo, un pero sí conocimiento que, global, que no por te así ayuda decirlo. del todo a lo que estás haciendo. Depende de las asignaturas. Yo, por ejemplo, sí es verdad que al cambiarme de comunidad autónoma, en bachillerato Castilla y León sale muy preparada, porque yo lo he visto, pero yo ahora que estoy viviendo en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, había cosas de la asignatura de biología como tal, que se llama así la asignatura, o de neuroanatomía, cosas así, que yo he dado en bachillerato en primero y en segundo, o yo que sé, el ciclo cardíaco, cosas que yo lo veo básicas, entre comillas, de la ESO bachillerato. Había gente que no tenía ni idea de eso y dice, esto es la primera vez que lo veo, y digo, yo le he dado un bachillerato. Claro. No sé, yo lo veo como más salir preparado de bachillerato. Pues depende de lo que quieras hacer. Si quieres hacer una carrera que esté relacionada, más o menos, por ejemplo, medicina tienes biología, si quieres hacer alguna ingeniería tienes matemáticas o algo así, pero yo veo que hay asignaturas un poco de relleno, entre comillas. Lo que está haciendo Finlandia, ¿has dicho Finlandia? Sí, Finlandia. Como siempre, ellos a la cabeza. A ver, me parece bien siempre y cuando al final se sigan desarrollando los niños a nivel de cerebro como se deben de desarrollar. Hay asignaturas que parece que están muy de relleno, como por ejemplo, dicen, a mí historia no me gusta nada porque no te enseña nada. Historia te prepara desde pequeño a preparar un área del cerebro que se llama hipocampo, que es para la memoria. Matemáticas te enseña más a la distribución y a la lógica. Lengua te enseña a proyectar tanto el área de Broca como de Wernicke, que son los áreas del habla. Es como que todas las asignaturas en conjunto te sirven para desarrollar ciertas áreas del cerebro para que el día de mañana no seas una persona inválida, por así decirlo. Claro. Claro, es todo importante, al final está todo relacionado. Sí. Pero yo creo que un poco lo que y Finlandia quiere o realiza es como más práctico, a lo mejor, ¿no? Como centrarse un poquito más en proyectos en lo que hay hoy en día, que un aprendizaje más activo, a lo mejor, ¿no? Más experimental, y como que estén centrados en temas como, por ejemplo, yo que sé, el calentamiento global, y centrarse en eso, más que en, yo que sé, pues no sé ahora mismo lo que están dando en la ESO o en bachillerato, pero como más centrado en esas cosas. Claro, la justificación global de este sistema es que el aprendizaje nuestro de nuestra vida no va por materias. Tú no vas por la calle y dices, voy a aprender matemáticas. Aprendes procesos globales y esos procesos incluyen matemáticas, física, historia, como que es un aprendizaje de vida, como que es un sistema de vida. Lo que yo creo es que el sistema actual es más cómodo así, porque es más fácil enseñar las materias Sí, muchísimo más. que enseñar los contenidos. Porque eso también lo notarás. Hay profesores que enseñan de una manera. Si quieren realmente aplicar esa forma, se puede aplicar al final a un sistema de aprendizaje. Lo que pasa es que si no lo quieres, pues directamente te centras en unos temarios y se acabó. Y ya está. Claro, lo puedes adaptar un poquito. Y No cumples solo un poco esa leer el circunstancia. libro y ya. Claro.
Es un poco el razonamiento, que en la vida no se da por separado las materias. En nuestro día a día no trabajamos las materias por separado. En medicina, evidentemente, tocas áreas determinadas, pero sí que tocan un poco a todas. Tocarás un poco químicas, un poco físicas, un poco matemáticas. Están un poco unidas todas las materias. Primero de carrera fue una locura porque tú en primero hasta finales de curso no das nada que tenga que ver con el cuerpo humano. Claro. Porque tú das bioquímica, das biología, también das bioestadística, psicología, incluso tenemos para saber comunicar malas noticias y cómo afrontarlo, el saber que una persona se te va a morir y vas a tener que atender a otra en 10 minutos. Y más lo veo como algunos profesores el cómo dan las asignaturas. Yo tengo una profesora, por ejemplo, ahora estamos dando genito urinario, que es el sistema de los riñones y todo eso, y tú cuando piensas en hipertensión, piensas en el corazón y en verdad el foco está en los riñones. Habría profesores, como tuve yo uno el año pasado, que se habría centrado en el corazón o en el riñón, no te habrían explicado, si pasa esto, pasa lo otro, no sé qué. Yo esto lo veo también más parecido a lo que estabas diciendo tú, de tener que englobarlo todo, Claro. más que decir, me centro en esto, que esto es lo mío, y el resto ya lo explicarán si quieren otras personas o ya lo aprenderán por sí mismos. Exacto, al final, además en el cuerpo humano, que un día vamos a hacer un intensivo si quieres de cómo se relaciona la medicina con la arquitectura, pero son vasos comunicantes, al final no es tengo mal el riño como tú dices y ya está, Sí, aquí sí. corto y se relacionado acabó. todo, al No, final. está todo relacionado, todos son vasos comunicantes. Entonces el aprendizaje de Finlandia yo creo que va por ahí, que luego puede que no les funcione porque con las pantallas están retrocediendo también un poquito, pero bueno, por lo menos sí que entienden que los procesos tienen que ser más globales. Es un poquito así. O sea, al final Luego, es para eso, es ir aprendiendo e ir ver lo que funciona y lo que no funciona. Exacto. Y Prueba y error. rectificar. Es así, Eso prueba es. error. En el caso de que se equivoque. Vamos con la siguiente. venga, tercera pregunta. Vale, aulas al aire libre en Dinamarca. Muchas escuelas danesas incluyen clases obligatorias en la naturaleza, varias horas a la semana. ¿Creéis que las clases en la naturaleza, en el bosque, es una educación real o simplemente es postureo nórdico? Yo cuando las vivía me acuerdo que eran las que más atención le prestabas, porque mi profesor de antropología es genetista, que es muy raro porque en España no existe esa especialidad, tuvo que ir a estudiarse a Londres, a estudiar el MIR allí, y tiene muchos amigos que son antropólogos, que son los que estudian pues la evolución del hombre, de dónde viene el hombre, los homínidos de dónde salen, las evoluciones de las especies, y él se fue a una tribu, su amigo, que no me acuerdo de dónde era del África subsahariana, como la tribu más antigua que se conoce de todo el planeta, más o menos de donde vienen los humanos, y un día se lo llevó a, no me acuerdo dónde fue, a Francia o a Berlín, y lo primero que le dijo fue, ¿por qué vivís en cajas? Y se quedó el antropólogo, ¿qué estás diciendo? Y dice, os metéis en una caja a dormir en la habitación, porque ellos no tienen el concepto de habitación, tienen pues el bungalow o lo que sea, que tienen dentro el fuego y viven todos en el mismo sitio, la cocina está sin separarse del salón, sin separarse del baño, y dice, os metéis en una caja para dormir, que está dentro de otra caja. Os metéis en otra caja con ruedas, que es el coche, para ir a trabajar a otra caja que está dentro de otro edificio de cajas. Dice, el aire libre no pudo. Creo que estuvo un mes o una semana y tuvo que irse. Fue en Nueva York, me acuerdo porque lo dijo, porque lo llevó al Central Park y le entró tal agobio al chico del África subsahariana que se lo tuvo que llevar súper fuera de Nueva York para que le diese aire de verdad, porque no podía estar rodeado de cajas, de coches. Yo lo veo más como desintoxicar un poco a la gente de estar todo el rato encerrados en sitios y que salgan al aire. Yo creo que al final es bueno, o sea, se atiende de otra manera teniendo una educación al aire libre. Es que como bien dice Cristian, al final se ha exagerado la manera de habitar los espacios. Es decir, desde el mito de la cabaña, ¿por qué empezamos a protegerlos? Tú que eres arquitecto, claro, sabes por qué empezamos a está en proteger, cajas. claro, ¿por qué? Pues porque la naturaleza es hostil, nos puede atacar un animal, nos puede hacer algo, entonces empezamos a refugiarnos. Pero es que ahora no tenemos esa necesidad del refugio todo el día, ¿sabes? Entonces creo que vivimos cada vez menos la calle. Creo que la pandemia incluso fue un hándicap de que nos ha enseñado a vivir ahora como encerrados y como que incluso vivimos menos la calle. Y yo creo que al revés, que deberíamos de potenciar mucho más. Y eso también empieza en el cole. Y desmitificar, Cristian, tú has vivido un colegio que nuestro clima no es un clima tampoco es hostil, hay meses que es muy hostil el clima en nuestra ciudad. ¿Has vivido la calle en el colegio? Sobre todo en las asignaturas como laboratorio que tuve en cuarto de la ESO, que nos sacaban pues al río, que lo tenemos al lado, y nos hacían coger agua del río, lo llevábamos luego al laboratorio, lo examinábamos, le mirábamos el cloro, el pH, la cal.
Luego al aire libre también hacíamos excursiones. Por ejemplo, el profesor de física, no tenía nada que ver esto con física, le gustaba mucho el ver pájaros y cogía a lo mejor una hora de física y decía, bueno, pues os voy a llevar a ver todos los pájaros que tiene el Duero. Y te parecerá una bobada, pero luego al final pues decías, a ver si toca física y nos lleva otra vez a ver pájaros o lo que sea, porque, no sé, es como salir de la zona, de estar todo el rato encerrado, 6 horas en la ESO, 5 en primaria, todo el rato ahí en un aula que no puedes ni salir más que media hora para el recreo, no sé. O sea, ¿tú crees que podríamos trasladar un poco el aula que tenemos hoy en día a la calle? Coger mesas, sillas, es un... Sí. Exagerado, pero coger mesas, sillas e irnos al río a dar clase. Sí, no solo eso, también el cambiar de aula, porque yo me acuerdo que cuando te tocaba laboratorio, cuando te tocaba TIC, que tenías que irte a otro aula, era como renovar espacio, porque estar 6 horas encerrado, primero matemáticas, luego lengua, luego historia, luego filosofía, luego física, en el mismo aula era agotador, estabas ahí, le cogías asco al aula, ya sabías hasta todas las grietas que tenían las baldosas, no sé, es como cambiar un poco de aire, aunque sea del mismo edificio, como que puede ayudar un poco a despejarse, porque estar todo el rato mirando y encerrarte como en esas 4 paredes que tienen siempre lo mismo, no sé, yo lo veo un poco agobiante. Lo que sí creo es que si hubiera aulas en el aire libre, deberían impartir materias que tengan que ver con lo que estamos viendo. Es decir, si no sería una distracción. Porque si tú sales a la calle y estás hablando de las mismas matemáticas que hablarías cuando estás en un aula, creo que el espacio sería una distracción. Veo un pájaro o veo algo. Pero si tú aprovechas que estás en la calle, como bien decías, los pájaros y para estudiar física, oye, pues es que se puede estudiar con los pájaros el movimiento de las alas y la física y por qué vuela un pájaro y por qué no. Es decir, adaptar un poco la naturaleza a lo que hablábamos antes de aprendizaje en el exterior. Creo que eso sería súper positivo. En laboratorio también nos llevaban a ver hojas en biología, a ver los pájaros, las orugas, ahora las procesionarias que están ahora en estas fechas, nos llevaban a verlas, hacíamos como un cuaderno con hojas de distintos árboles, les poníamos el nombre científico y al final pues te ayudaba porque había temas que decían, esta hoja tiene esta forma y te lo tenías que saber y mejor que verlo en un libro, pues salíamos al aire libre, cogíamos hojas de verdad, las pegábamos y ya nos lo estudiábamos de ahí. Manipulativo, no tenías ni que estudiar porque ya dices, ¿esto cuál era? Ah, esta la cogí en no sé dónde y dices, pues te acuerdas. Claro, al final es más manipulativo y más visión, o sea, tú ves y aprendes a la vez. Entonces... Y asocias procesos que has vivido al aprendizaje. Y eso es mejor que memorizar, porque ya tienes un recuerdo de algo que has vivido y eso se memoriza mucho mejor que algo que simplemente... porque te genera una emoción. Claro, esa es la clave. O sea que, bueno, pues oye, que al final esto de las clases igual hay que hacerlo más. Vale, vamos con la última pregunta la última noticia que tiene que ver mucho con la arquitectura. Escuelas construidas con impresora 3D en Kenia y en México. Se están construyendo colegios mediante impresión 3D más rápidos, más baratos y adaptables, ¿vale? Entonces, la pregunta es, algo que recuerdes, me gustaría, siempre denostamos las escuelas, ¿no? Algo positivo y algo negativo que recordéis de vuestro colegio, en cuanto a la arquitectura, en cuanto a la forma, algo que no está bien, algo que os haya marcado en cuanto al diseño del colegio. Algo que estaba muy bien, por ejemplo, yo diría que las instalaciones como tal, porque eran aulas grandes, ciertamente estaba además con muchísima tecnología para lo que era aquella época. Sí es verdad que creo que fuimos de los primeros de Zamora, si no los primeros a lo mejor, en conseguir unos Chromebook como tal nuestros, que teníamos ahí un armatoste, un armario lleno de portátiles. Y también, pues a lo mejor las instalaciones por el tema de fuera, por el patio que era enorme, la verdad. Y que siempre hacíamos ahí como las cosas al aire libre. Luego también teníamos como las pistas de al lado de Menesianos, también es parte del colegio. Pero luego como parte de arquitectura negativa, yo siempre diré que era peligrosísimo, que cuando yo empecé en el colegio, ya mi hermana creo que no lo ha vivido nunca, teníamos la piedra, que era un pedazo de pedrolo, que era súper puntiagudo, de a lo mejor 7 metros de largo, por 1 de alto, por 5 de ancho. Y no sé qué, supuestamente tenía ahí algo del gas o algo así, nunca me lo han contado de verdad, pero las esquinas súper puntiagudas, estaba hecho de cemento, y la de golpes que habré visto yo darse ahí o de caerse, y digo, madre mía, si lo sigo pensando. Y antes cuando yo empecé en el colegio, estaba sin asfaltar todo, entonces tú te caías y te esporcillabas todas las rodillas, te metías piedritas, estaban algunas baldosas levantadas. Justo el año que me fui yo es cuando lo arreglaron. Lo reformaron. Gracias a Dios. Bueno, mi hermana ya no tiene esos peligros, pero me acuerdo que yo era un peligro, te caías por ahí, te pegabas una en las rodillas, en la cara. Y los árboles también estaban levantadas las baldosas, claro, la raíz le levantaba y no hicieron nada hasta dentro de mucho tiempo que quitaron los árboles. ¿Y el espacio como tal estaba bien adaptado?
Las aulas eran grandes Adaptado, para todos los niños. adaptado sí que me di cuenta yo una vez que un amigo mío se hizo daño en una pierna y era yo pequeño, ahora sí lo tienen. Y digo, uy, si no, si me parto una pierna, si estoy en silla de ruedas, ¿cómo subo a las clases? Porque eran solo escaleras, las escaleras de afuera Sí. que son de chapa y de metal y las de dentro. Y yo pensaba como que ¿y ahora se ha partido la pierna, ¿qué hace? Y sí es verdad que hace unos años pusieron un ascensor y pusieron una rampa y yo creo que está bastante bien adaptado. Luego también teníamos unas clases de una profesora que era como de refuerzo, sobre todo de matemáticas, de lengua, de inglés, y eran como para la gente que le costaba un poco más aprender, pues que tuviesen las mismas oportunidades que tú. Sí. Y luego teníamos los mismos exámenes, pero ellos tenían como unas horas de refuerzo y al final aprendíamos lo mismo. Hay gente que le cuesta 3 y hay gente que le cuesta 6. Sí, al final, a ver, los colegios se van a tener que ir adaptando un poquito a las circunstancias, que es un poco lo que dice Cristian, pero sí creo que el diseñar colegios en 3 dimensiones es algo muy utópico. Me explico, yo creo que la arquitectura tiene que estar adaptada al lugar donde va a ser concebida. Entonces es muy importante que si yo estoy en un aula, pueda recordar que por la ventana de mi aula veía un bosque si hay un bosque, o que me entraba luz porque está bien orientado. Estas cosas son fundamentales dentro del aula. Entonces creo que hacer catálogos de arquitectura y que luego sea todo impreso y que lo pueda poner en cualquier lugar no tiene sentido. La arquitectura tiene que ser de cada lugar. Es Tiene que así. estar adaptada al Tiene que sitio estar y a adaptada las al sitio, circunstancias. si no, no tiene ningún tipo de sentido. Se convertiría en algo que no es la arquitectura. Y la arquitectura tiene que tener ese alma y ese sentimiento que te transmite. Y eso tiene que ver mucho con la luz, con los espacios, con el diseño, con los colores, absolutamente un poquito con todo eso. O sea que a mí esta noticia me parece un poco que es buena porque al final ahorras en precios, que al final en sitios más subdesarrollados a lo mejor sí que está bien, pero si no, lo que decimos antes, a lo mejor hay que luchar más por aprendizaje en la calle, en los climas en los que se pueda, claro, en los que se pueda hacer así. Es complicado, es un poco complicado. Es complicado, Sí. es complicado. De todas maneras, esto aquí yo creo que no va, No, a ver, no va a llegar. Yo creo que no. Así que, Cristian, para acabar, vamos a estrenar contigo una sección, ¿vale? Que la vamos a hacer ya a todos los invitados. Y va a ser diseñar tu colegio ideal, ¿O no? ¿vale? Entonces te voy a hacer, son 5 preguntas Ujú. y lo primero que se te venga a la cabeza, ¿vale? Así lo hacemos. Entonces, tu colegio ideal. ¿Qué nombre tendría tu colegio ideal? Tendría que tener Pinilla sí o sí en el nombre. ¿Vale? Obligatorio. ¿Vale? El escudo de Pinilla. El escudo, El escudo de Pinilla. Vale, me parece bien. Lugar. ¿En qué lugar estaría? Así ya, eso sí, ¿no? ¿O dónde lo pondrías? Quitaría las aceñas y pondría el colegio. Vale, Fíjate. cerca del río, ¿no? Cerca Para del quien río. no conozca las aceñas, ahí cerca del río. Un molino también al lado. Molino, bien, perfecto. ¿Cómo se llegaría al cole? Es decir, hay un aparcamiento de coches, no hay unos carriles bici, ¿cómo se llega a tu colegio? Mira, me gustaría que hubiese unos carriles bici, porque ahora que yo estoy viviendo en Castellón, Castellón está llena de carriles bici que son súper respetados. Además, tienen incluso semáforos, tienen pasos de peatón. Y eso es verdad que aquí en Zamora no tenemos ni uno. Y es algo que me llamó un montón la atención de que todo el mundo en Castellón o va en bici o va en patín. Y aquí es todo en coche y el único carril bici lo tienes para donde el Vista Alegre o para donde el Carrefour. Y es que Muy eso externos, claro. eso está muy fuera de la ciudad, pero Claro. es que Castellón está llena. El centro, la universidad, dentro de la universidad. Tienen también lo que teníamos antes en Piñadón del Día, Sí. como las bicis estas Sí, para alquilar para durante alquilar. horas. No sé si son Hmm. 30 euros al año y Sí. te lo dan todo todos los días, 24 horas. Yo creo que debería poner un carril bici Accesible, ¿no? accesible y podría. tuviese para poner bicis y patines. O sea, Que la que gente va muy en a tu patín. colegio se llegaría en bici. En bici, sobre todo en bici. Vale, me parece perfecto. ¿A qué se jugaría en el patio en tu colegio? Pues a lo que quisiesen los niños. Si al final Vale. da igual, yo me gustaba mucho jugar al fútbol, pero también había canchas de baloncesto, habíamos veces que jugábamos al baloncesto, incluso al frisbee, cuando nos dejaban alguna vez en un frisbee, pero no le pondría como Vale. que jueguen los niños a lo que quieran. Al final es su tiempo libre y si quieres tú tener tu tiempo libre haciendo unas cosas o haciendo otras, es cosa tuya. Vale, perfecto. Y la última, una norma especial que pondrías en tu colegio. ¿Qué norma existiría en ese colegio? Que se puede utilizar inteligencia artificial siempre y cuando que contrasten las cosas que le dice con cosas que están pasando de verdad y que sean noticias ciertas o que sean cosas ciertas, porque eso sí es verdad que ahora está muy satanizado lo de no se puede utilizar inteligencia artificial. Es mentira. Si a alguien le dices que no la puede utilizar, la va a utilizar de tal manera que no se vea. Pero si le dices directamente, a mí me dicen, la podéis utilizar, pero por favor que no ponga ninguna barbaridad. Siempre y cuando la utilices y sepas lo que estás leyendo y sepas que eso es verdad o que puedes cerciorarte en algún lugar de que eso es cierto, que lo utilicen sin problema.
Qué bien, Oye. o que no sea un copia-pega, ¿no? O que no sea un copia-pega, que también hay que aprender un poco a redactar. Oye, pues te ha quedado bien el colegio. Qué bien. Creo que está bastante bien. Va a ser la primera vez que hacemos la prueba. A partir de ahora la vamos a hacer a todos los invitados, ¿vale? Cada vez que vengan van a hacer su call ideal. Así ya es la sección nueva. Así que, Cristian, mil gracias por haber estado con nosotros. A vosotros por invitarme. Y hablaremos otro día. Nos citamos para hablar de medicina y de arquitectura, que yo creo que puede estar muy bien. Perfecto, ¿vale? perfecto. Muchas gracias por todo. A vosotros.